Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más contigo en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para entrar en el misterio de su palabra. En este día en que le pedimos de un modo especial que Él nos restaure con esta palabra, nos haga vivir la experiencia de la resurrección. ¿Sabes que el Evangelio que vas a escuchar hoy se sitúa inmediatamente después del Evangelio del domingo pasado? Es un texto que puede parecer desconcertante. El Señor, que acaba de alabar a Pedro, ahora le dice ni más ni menos: apártate de mí, Satanás. Pedro, que es el discípulo por excelencia, y que en los evangelios ofrece esta imagen contrapuesta, es el creyente, es el hombre que confía en Jesús, pero es también el que no entiende sus caminos, es también el que termina negando al Maestro. Y estas palabras son las mismas que Jesús le dirigió al tentador en Mateo 3:10. Y es significativa la coincidencia. Y entonces nos explica que la tentación no es solamente un hecho anecdótico, no es un hecho situado al comienzo del ministerio, sino que la tentación acompañó a Jesús a lo largo de toda su vida. Pedro aparece como el tentador. Quiere hacerlo caer, o sea, quiere desviarlo del camino que el Padre le indica a Jesús. Incluso lo hace creyendo hacerle un favor. Ya no piensa como Dios, piensa como los hombres. Los estudiosos de los evangelios nos explican que este fragmento forma parte de un bloque importante, de un bloque clave, que aparece en todos los 3 evangelios sinópticos, y es la confesión de Pedro, el anuncio de la pasión y la llamada a seguirlo por su mismo camino, que es la transfiguración. Y si en este reto a Pedro hallábamos un eco de la respuesta al tentador, en la transfiguración vamos a encontrar en la voz de la nube un eco de la voz del cielo, esa voz oída en el bautismo. Entonces estábamos en un momento importante, el inicio del ministerio público. Ahora estamos en otro momento también importante. Al cabo de un cierto tiempo, ya se ve que la aventura no va a tener el éxito que muchos esperaban, que puede terminar mal. Por lo tanto, es una hora propicia para la tentación. Y Jesús también la supera. Es una hora propicia para que el Padre confirme el camino del Hijo. Este es mi Hijo, el predilecto. Escúchenlo. Los discípulos tienen que escucharlo. Los discípulos tienen que entrar por los caminos de Dios y no querer llevar a Jesús según sus propios criterios humanos. Te quiero presentar ahora una lectura bíblica tomada del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos del 7 al 9. Son estas confesiones del profeta que ponen al descubierto esa agonía íntima que él vive. Es una lucha diaria con su misión, con la fuerza irresistible de una palabra que lo atormenta, que le da vida. Parece que el signo del profeta fuera destruir, que su persona fuera
la primera víctima. Pero en eso mismo, justamente, se asienta la construcción del pueblo y la construcción del profeta. El que lucha con Dios está a punto de iniciar un diálogo salvador. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me forzaste y me pudiste. Yo era el hazmerreír todo el día. Todos se burlaban de mí. Siempre que hablo tengo que gritar violencia y proclamar destrucción. La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día. Me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero la palabra era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos. Intentaba contenerla y no podía. El profeta Jeremías parece haber estado profundamente dominado por una psicología depresiva. Ya al comienzo del reinado del rey Joaquín, se había desatado una diatriba muy violenta contra el culto del templo y lo había envuelto en un proceso por sacrilegio del que salió absuelto, pero salió profundamente afectado. Y Jeremías se encara con su destino y entonces escribió estas confesiones, que son un género nuevo en Israel. Son una especie de eco de los dramas provocados por la llamada de Dios en esa alma delicada que es Jeremías. Y la lectura litúrgica justamente de este día no es más que un extracto breve de una serie de escritos autobiográficos. Jeremías 20 del 7 al 18. Y en estos escritos, este profeta maldice el día de su nacimiento. Y entonces de este modo él, de algún modo, exterioriza ese desaliento, justamente ante el odio que lo rodea por todas partes, y no duda en comparar la llamada de Dios con una tentativa de seducción. Sin embargo, sería un error no ver en estas confesiones más que la expresión de un depresivo. No porque las confesiones, como tantos otros salmos, estén redactadas en primera persona del singular, tienen que ser interpretadas solamente de manera individualista. O sea, el yo es habitual en las oraciones colectivas del pueblo, sobre todo cuando la asamblea en la liturgia toma conciencia de su papel de ser una asamblea mediadora entre Dios y el pueblo. Lo que hace Jeremías en sus confesiones es adoptar una postura litúrgica, o sea, después de haber proclamado delante del pueblo la voluntad de Dios, él trasciende el caso personal y se vuelve hacia Dios para formular una oración de intercesión y para describir en forma de lamento esta miseria que está viviendo Israel. La mayoría de los relatos de vocación subrayan esa decepción de los que son objeto de la llamada, esa tentación de abandono que sufre Moisés en Éxodo 32, ese desaliento del profeta Elías, Primera de Reyes 19, esa decepción de Jonás, Jonás capítulo 4, esa depresión de Jeremías, en Jeremías 20, y tantos otros. Y resulta de un modo especialmente penoso sentirse excluido de una comunidad por haber recordado ciertas exigencias o por haber dado testimonio de una exigencia espiritual. Justamente la vacilación del profeta ante su misión y ante sus exigencias, versículo 9, es la misma que sufre el pueblo, vacilante y perturbado delante de su vocación. Y no es auténtica más que en la medida en que el hombre prueba este hiato entre su voluntad personal y la de Dios.
porque él se siente incluso en un cierto desequilibrio psicológico, en una crisis de fe. Esa distancia insuperable que lo separa del verdadero Dios. En el versículo 7, el profeta establece la clave de todo el pasado. Dice: Yahvé me ha seducido. Yahvé ha seducido al pueblo. Este pueblo que es su esposa. Y este drama que vive el profeta, o por el pueblo, no es, después de todo, sino esa repercusión necesaria del misterio de Dios en la vida del hombre. Sin ninguna duda, el que no conserve de Dios más que una idea o más que una definición, nunca va a vivir este drama del encuentro. Nunca va a llegar jamás a despojarse de sí mismo o a perderse para identificarse con la voluntad de Dios. Incluso en su misterio fulgurante, Dios no destruye la libertad. El hombre puede dejarse seducir, pero él se da así al que tiene derecho de tomarlo. Y acá justamente reside la razón de ser de la obediencia de Cristo en la cruz. Una obediencia que la celebración eucarística nos invita a conseguir, nos invita a pedir y a obtener. Te invito a que medites y ores todo esto escuchando este tema musical de Felcy Jones. Has sido fiel. Dios siempre ha sido fiel. Él ha sido fiel. Fiel conmigo. Él nunca me ha dejado, no me ha Él desamparado. ha sido fiel. Él ha sido fiel. Fiel conmigo. Conmigo y con mi casa. Él ha sido fiel. Ha sido fiel. No han sido mis fuerzas ni mi capacidad las que me han sostenido para estar de pie. Ha sido su gracia, su amor y su bondad. Tropiezos he tenido para llegar aquí. Me han puesto muchas trampas, me han querido herir, pero su mano siempre ha estado ahí. Conmigo en todo tiempo ha sido fiel. Hoy no lo puedo callar, pues lo tengo que gritar. Él ha sido fiel. Fiel conmigo, fiel. Fiel en todo tiempo. No me ha desamparado. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Fiel conmigo. Conmigo y con mi casa. Él ha sido fiel. Los hombres te fallan y también traicionan, pero Dios es fiel y nunca te abandona. Conmigo
dejado, Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. En todo tiempo, Fiel conmigo, fiel. oh, ha sido fiel conmigo. Nunca, nunca me ha desamparado. Fiel conmigo. Él nunca, nunca me ha dejado. Él ha sido fiel. Fiel conmigo, conmigo, conmigo y con mi casa. Él ha sido fiel, Él ha sido, oh, ha sido fiel. Él no se marchó, Él no me dejó, ha sido fiel. Cuando todos me olvidaron, cuando mis amigos me abandonaron, Él no se marchó de allí, conmigo ha sido fiel. Te invito ahora a que ores conmigo con el Salmo 62, repitiendo esta antífona que dice: mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne, como tierra sedienta, reseca y sin agua. Sí, yo te contemplé en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu amor vale más que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, y alzaré mis manos en tu nombre. Mi alma quedará saciada como con un manjar delicioso, y mi boca te alabará con júbilo en los labios. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Veo que has sido mi ayuda, y soy feliz a la sombra de tus alas. Mi alma está unida a ti, tu mano me sostiene. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Jesús tiene nostalgia por el templo de su Padre. Dice: por ti madrugo. Una expresión que podríamos ponerla en labios de Jesús. Cuando lees el Evangelio y dice que muy de mañana al amanecer salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Por eso este salmo es ya desde los albores de la oración cristiana la plegaria de la Iglesia al amanecer de cada domingo. Hoy podemos meditarlo en su contexto universal, justamente porque la liturgia lo propone como expresión de los sentimientos de Cristo. Ese Cristo que celebra en nosotros y con nosotros el misterio de su vida. Por lo tanto, no es casualidad que San Agustín aproveche el inicio de este salmo para desarrollar toda su doctrina en torno a la oración cristiana de todo el cuerpo místico. Dice: este salmo habla de la persona de Cristo, nuestro Señor, es decir, de la cabeza y los miembros. Pues aquel único que nació de María y padeció, y fue sepultado, y subió al cielo, y ahora está sentado a la derecha del Padre, intercede por nosotros, es nuestra cabeza. Si Él es nuestra cabeza, nosotros somos sus miembros. Toda su iglesia, esa iglesia que se encuentra diseminada por el mundo entero, es su cuerpo. Y Él es la cabeza. Y por lo tanto todos los fieles, no solamente los actuales, sino también los que existieron antes que nosotros y los que van a venir después de nosotros,
van a existir hasta el fin del mundo y pertenecen a su cuerpo, del cual es la cabeza, y que está en los cielos. Cuando oímos su voz, tenemos que entenderla como procediendo de la cabeza y del cuerpo, y con razón su voz es nuestra voz, y la nuestra es la de Él. Oigamos el Salmo y entendamos en este a Cristo que habla. Después del pecado, la humanidad era una tierra reseca, agostada y sin agua. Y mediante la encarnación, Jesús volvió a suscitar en esta tierra el ansia, la sed de Dios. Y nos enseñó a dirigir nuestros ojos al cielo, nos enseñó a buscar su rostro. Nos consuela saber que Él mismo asumió en sí esta necesidad del corazón humano, un corazón humano anhelante de salvación. Y de este modo se hizo para nosotros, que aunque miembros de su cuerpo éramos balbucientes en la oración, Él se hizo nuestro intérprete ante el Padre, porque mucho más que su propia vida, Él estimó el amor de Dios y alzó sus manos en la cruz, invocando su nombre en favor nuestro. Y así, mientras recitamos este salmo, una de las más bellas expresiones de la piedad personal, si la consideramos con respecto al corazón de Jesús, fíjate cómo podemos sentir crecer en nosotros el deseo de estar junto a Dios, ese deseo que alimenta a Él mismo con su palabra y alimenta nuestra nostalgia del cielo. En las horas nocturnas y sobre todo en aquella hora de Getsemaní y de muerte, esa hora que Cristo quiso hacer inmensa e inmortal desde el lecho de la cruz, Jesús se abandonó con confianza a la voluntad del Padre. Y la mano del Padre lo sostiene con su fuerza. Como esas flores que abren su cáliz a los rayos del sol y siguen al sol en su carrera, como si no pudieran vivir sin contemplar este disco ardiente, sin bañarse de su luz. Así Jesús mantiene abiertos todos los abismos de su ser para proseguir el camino que marca en el cielo la voluntad del Padre. Y después, a la sombra de tus alas, medito con júbilo, medito considerando mi gloriosa resurrección. Y la noche será luminosa como el día, y brillará la noche para realizar el gozo de mi alma. De esa noche se escribió: oh noche amable más que la alborada, oh noche que guiaste, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Qué hermosa frase de San Juan de la Cruz, de su cántico espiritual, cuando nos dice que justamente este deseo es el que nos lleva a la unión con Dios. Te invito a orar y meditar todo esto, escuchando este tema musical de Gloria Vázquez, Mi alma tiene sed. Mi corazón palpita para ti y anhela, oh Dios, tu gracia y tu poder, tu amor me libra.
y anhela, oh Dios, tu gracia y tu poder. Tu amor me libra de toda cadena, mi vida segura en ti está. Dales tu corazón. Llénalo, Señor, con tu corazón sano. Recibe el corazón de Dios que palpita. Vida, vida. Hablamos vida. Hablamos vida. La vida del Señor. La vida del Señor. Gracias, Jesús. Te invito a que escuches esta lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 12, versículos del 1 al 2, que dice así: Hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. Qué importante es darse cuenta que el cristiano es un rebelde con respecto a la sociedad, que esa renovación de mente y de vida lo tiene que llevar a un no conformismo radical, que hay un sacerdocio común que todos tenemos, que hace que el mundo se convierta en el reino de Dios y la historia sea una historia de salvación. Por eso, la renovación
del juicio me lleva a este no conformismo, este aprender a ver las cosas con los criterios de Dios. Para un cristiano, el hecho de pertenecer a otro mundo distinto del mundo terrestre le da una posibilidad muy grande de no ajustarse exclusivamente a los moldes de este mundo. Frente a la propaganda, frente a la publicidad que modelan a la masa, el cristiano puede sacar de su fe esa resistencia necesaria. Frente a las corrientes mayoritarias de opinión, va a encontrar en su fe la fuerza suficiente para incorporarse, si es preciso, a una minoría, aunque esta minoría sea repudiada. Frente al hechizo del dinero o del poder, el cristiano puede encontrar fuerzas para ser testigo de valores mucho más originales y mucho más espirituales. Ser cristiano en el mundo, desenvolverse en el mundo, aprender a vivir con los demás, por lo tanto, para el cristiano es un culto a Dios. Es una de las consecuencias del hecho de que el Calvario no fue primariamente una liturgia, sino que fue un retazo de vida humana vivida por Jesús como un culto. Nosotros no somos salvados por medio de un acto cultual. Somos salvados por medio de una acción humana situada en el corazón del mundo y en el corazón de la historia. Por esto la integración de un cristiano en la organización de la sociedad temporal, en esa resistencia militante a toda forma de injusticia, constituye un culto auténtico. Pero uno se podría preguntar si el culto cristiano consiste tan solo en esa participación intensa en el servicio de los hombres o del mundo. ¿Qué lugar le podemos reservar todavía a la liturgia? A esa liturgia propiamente dicha en sus dimensiones de acción de gracias a Dios, de adoración a Dios. Muchos teólogos de la secularización a veces parece que quisieran suprimir este culto oficial en beneficio de un culto como servicio al hombre solamente, como si la totalidad de lo sagrado estuviera encerrada en lo profano. Y no es así. El caso es que solamente en el final de los tiempos, lo sagrado y lo profano van a poder coincidir. Y la Iglesia no es todavía el reino de Dios. Y mientras no lo sea, estos dos elementos, la profanidad y el culto, tienen que coexistir. Y tienen que coexistir en una unidad en marcha y también en una tensión incesante. Dios está tan solamente implícito en el culto terrestre de nuestras relaciones sociales. Y por lo tanto es necesario que al lado de este culto en pleno mundo, de servir a Dios en el mundo, podamos ejercer una función, podríamos llamarle explicativa, ese papel que le corresponde a la liturgia, al culto propiamente dicho, a la adoración, a la alabanza, al ofrecimiento de nuestro sacrificio. El que vive el culto espiritual en pleno mundo no puede rechazar la acción de gracias explícita, porque justamente allí esta vida terrestre se vive como un don de Dios. Y entonces la vida social la podemos interpretar como un caminar hacia el reino de Dios. Y paralelamente el que participa de la Eucaristía no aporta ningún contenido, sino la vive como una especie de explicación de ese contenido divino que se volcó en el servicio del mundo y de los hombres. La Eucaristía explicita mi vida como un culto a Dios. Sin el culto terrestre, el culto de la vida, la liturgia de la Eucaristía y las palabras que se pronuncian en este culto carecen de sentido. Se convierten en una fachada, en un formalismo.
Sin el culto terrestre, la liturgia eucarística no podría confiar a los que participan en la liturgia una misión en pleno mundo. La liturgia es el mundo y la historia con su culto terrestre, pero situado en una profundidad tal que el mundo y que la historia puedan afirmar en esa confesión madura, consciente, alegre, el propio misterio de Cristo, que hace que el mundo se convierta en reino de Dios, que hace que la historia se convierta en historia de salvación. Te invito a que medites y ores todo esto escuchando este tema de Alejandra. Gracias por tu amor. Tantos momentos que he vivido junto a ti. Solo en tu presencia quiero estar. I just wanna thank you, Jesus. You are my only love, forever. Te amo, Jesús. Solo tu amor. Mirando al cielo estoy, imaginando tu morada, estando a solas tú y yo, A solas tú y yo. y poder verte cara a cara, Cara a mi decirte gracias por darme tu amor. Gracias Dios, gracias te doy mi Señor. Decirte gracias por darme tu amor. Gracias te doy mi Señor. Solo quiero decirte. Pagaste el precio en la cruz y por tu sangre fui lavada. Es por tu gracia y favor Solo por tu gracia. que hoy me siento liberada. Decirte gracias por darme tu amor. Tu amor, tu amor. Gracias te doy mi Señor. Gracias Dios te doy. Gracias por darme tu amor. Tu amor, tu amor. Gracias te doy mi Señor. Mi Señor. Gracias por darme tu amor. Gracias por darme tu amor. Gracias te doy hoy mi Señor. Mi Señor. Gracias por darme tu amor. Tu amor yo siento. Gracias te doy hoy mi Señor. Esto es lo que siento. Tantos momentos que deseo compartir. En tus brazos quiero estar. En tu presencia quiero dar tu honor a ti y estar contigo por la eternidad. Gracias por darme tu amor. Gracias. Gracias te doy mi Señor. Gracias mi Señor. Gracias por darme tu amor. Gracias por darme tu amor. Gracias te doy mi Señor. Mi Señor. Gracias por Eres lo mejor que me ha pasado.
Pedro, que acababa de ser nombrado por Jesús jefe del grupo apostólico, ahora es llamado Satanás, tentador, por el propio Jesús. A veces los mismos responsables de la iglesia pueden sufrir la tentación satánica de ahorrarse la persecución, de llegar a pactar con el poder más allá de lo evangélicamente correcto. La justicia evangélica, que entraña esa obediencia a Dios, esa entrega a los hombres, es la causa por la que murió Jesús. Y gracias a esta muerte tan escandalosa, siempre escandalosa, es posible y es cierta la resurrección. Celebrar la Eucaristía es saber perder y ganar, es saber morir y resucitar. Escuchá lo que te dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: «Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá». Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: «Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras». ¿Cuál es el verdadero mesianismo de Jesús? Esta escena sigue inmediatamente a la confesión de fe de Pedro, con la que forma una unidad, y también es un pasaje clave que resume con mucha fuerza el verdadero mesianismo de Jesús, esa tensión que produjo con sus discípulos. Un mesianismo inesperado, escandaloso, que deja al descubierto la ambigüedad de esa confesión de Pedro. Los discípulos, por medio de Pedro, confesaron claramente por primera vez su fe en Jesús como Mesías. Y Jesús les anuncia su muerte y su resurrección. Y la sorpresa está contenida en el relato. Qué difícil le es a Dios hacer que lo reconozcamos los hombres. Todas las ideas que los discípulos se habían hecho acerca de Dios, acerca de su Mesías, las tuvo que ir combatiendo Jesús. Y esto es justamente porque tendemos a imaginarnos a Dios a imagen y semejanza de nuestras ambiciones de poder o de grandeza, o de riqueza o de invulnerabilidad. Creemos que para acercarnos a Dios necesitamos dinero o prestigio, o necesitamos deshumanizarnos. Tendemos a imaginarlo al estilo de los poderosos, de los triunfadores del mundo. Y Jesús quiere dejar las cosas en claro, para que no se engañen aquellos que lo siguen. ¿Qué significa que Jesús es el Mesías? ¿Qué implica seguirlo? ¿Cuál es su camino? ¿Cuál es su proyecto? Todo lo que sigue es explicitación del sentido del mesianismo de Jesús, de esa tensión que existe entre la idea de los hombres creyentes y la realidad de Jesús. Justamente porque este texto no se refiere a la incredulidad de los de afuera, sino a la resistencia de la misma iglesia que no entiende un Jesús que pueda sufrir o ser humilde,
Una resistencia que perduró durante la mayoría de los siglos de la historia. La Iglesia aceptó el carácter mesiánico de Jesús, pero no aceptó su fracaso, el don de sí mismo. Y desde entonces Jesús empezó a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y allí padecer mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Es la primera predicción de la pasión que Jesús hace. Y a esta predicción van a seguir dos más. Son palabras que nos revelan la conciencia que Jesús tenía de su destino, de estar llevando una trayectoria que inevitablemente va a acabar en la muerte. Cuando Jesús predice su pasión, no lo hace como si fuera un adivinador, como si todo estuviera ya determinado, ya sabido desde un principio. Porque si lo entendiéramos así, ese final dramático que tuvo su vida no sería un hecho histórico. Es verdad que todo estaba profetizado por las Escrituras, pero no son las Escrituras las que provocan los acontecimientos. Son los acontecimientos los que determinan las profecías. Por lo tanto, lo que estas palabras indican justamente es que a estas alturas de la actividad de la vida de Jesús, él ya contaba con la posibilidad de que lo maten. Había violado la ley del sábado, que era el centro de todo el sistema religioso de Israel. Lo había hecho en varias ocasiones. Y esto era motivo suficiente para condenarlo a muerte. Había sido acusado por los dirigentes religiosos de estar endemoniado. También esto estaba penado con la muerte. Se había enfrentado a las autoridades, a los terratenientes. Se relacionaba con gente a la que despreciaban los poderosos. Les estaba abriendo los ojos acerca de su situación de explotación y de marginación. Las autoridades políticas y religiosas lo consideran cada vez más como un elemento peligroso. Y él no pensaba cambiar. Y entonces de esta forma Jesús tiene que contar con esa evidencia de que va a morir violentamente, como habían muerto muchos profetas. Su muerte ajusticiado va a ser la consecuencia lógica de toda su actividad, de su toma de posición contra la ideología del poder. Y él enumera brevemente los acontecimientos más importantes. El lugar de la pasión va a ser Jerusalén, porque no cabe que un profeta pierda la vida fuera de la capital. Los ejecutores van a ser los senadores, los sumos sacerdotes, los letrados, los que forman el Sanedrín, el Tribunal Supremo. Los senadores eran los miembros del Sanedrín que pertenecían a la aristocracia, que estaba formada por los grandes terratenientes. Eran el núcleo del partido saduceo. Los sumos sacerdotes formaban la aristocracia sacerdotal, que ocupaban los cargos altos de la jerarquía, y el primado era el sumo sacerdote. Y pertenecían también al partido saduceo. Y los letrados eran el tercer grupo, el Gran Consejo. La mayoría eran miembros del partido fariseo. Podemos decir que este Sanedrín integra todas las clases dirigentes: el poder del dinero, el poder religioso y el poder de los intelectuales. Y pasan a la acción contra Jesús, porque él ataca directamente esa religión oficial que tanto les sirve para defender sus privilegios, adormeciendo al pueblo. Y lo van a hacer en nombre de Dios, como tantas atrocidades en la historia humana. Pero Dios mismo los va a desautorizar. Y los va a desautorizar resucitando a Jesús. Jesús dice que va a resucitar al tercer día. Era una fórmula que empleaba para indicar
un espacio de tiempo breve. Es una frase que la traen los 3 evangelistas y es muy probable que Jesús no la dijera, justamente porque quizás completaron desde la experiencia de la resurrección esto que el Maestro vivió y esto que el Maestro enseñó. Es que anunciar la palabra de Dios lleva inevitablemente a sufrir. Y Pedro no está de acuerdo con todo esto. Pedro acá piensa como los hombres, no se deja inspirar por Dios. Y por eso Jesús le va a decir: aléjate de mí, Satanás, tentador. La oposición de Pedro a Jesús no va a terminar acá, va a continuar hasta culminar en las negaciones. Es que Pedro se transforma en una ocasión de tropiezo para Jesús. Porque su idea de lo que tiene que ser el Mesías no coincide con lo que Dios piensa. Y por eso Jesús va a decir: el que me siga tiene que cargar con su cruz y seguirme. Si te asusta, si aborreces la cruz, no podés ser mi discípulo. La cruz es un camino de salvación. Y para poder entregarse al camino de la cruz, hay que haber entrado en la mentalidad de Jesús. Pedir al Señor que te conceda en este día seguirlo, aunque esto te cueste cargar con tu cruz. Te invito a que continúes orando y meditando todo esto con este canto de Dani Berríos. Yo te seguiré. Escucho las voces a mi alrededor, me llaman sin cesar. Veo las luces, siento una atracción difícil de resistir. No voy a ceder a la tentación, mi vista está puesta en ti, Señor. Yo aprendí a confiar en ti, nada me apartará de ti. Yo te seguiré, no importa, Señor, a dónde me guíes tú. Yo te entrego mi ser y mi corazón. Yo te seguiré, no miro hacia atrás, mantengo mis ojos en ti. Y desde hoy y hasta el fin, yo te seguiré. Cuando débil estoy, yo puedo sentir tu espíritu en mí. Es como un fuego que arde en mí, que no puedo apagar. Y al contemplar tu poder y gloria, las cosas del mundo no tienen valor. Aún en la lucha, aún en la prueba, yo te seguiré. Yo te seguiré, no importa, Señor, a dónde me guíes tú. Yo te entrego mi ser y mi corazón. Yo te seguiré, no miro hacia atrás, mantengo mis ojos en ti. Y desde hoy y hasta el fin, yo te seguiré.
prueba, yo te seguiré. Yo te seguiré, no importa, Señor, a dónde me guíes tú. Yo te entrego mi ser y mi corazón. Yo te seguiré, no miro hacia atrás, mantengo mis ojos en ti. Y desde hoy y hasta el fin, yo te seguiré. No importa, Señor, a dónde me guíes tú. Yo te entrego mi ser y mi corazón. Yo te seguiré, no miro hacia atrás, mantengo mis ojos en ti. Y desde hoy y hasta el fin, yo te seguiré.